Capítulo 3. El poder de la palabra de Dios. Pregunta 1. ¿Mediante qué instrumento creó Dios los cielos? Salmos 33, 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Pregunta 2. ¿Qué ignoran algunos voluntariamente? Segunda de Pedro 3, 5, 6. Porque voluntariamente se olvidan de esto, que había cielos de Antiguo Testamento y una tierra consolidada de en medio del agua, y por medio del agua, por la palabra de Dios, por medio de las cuales aguas el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Pregunta 3. ¿Por medio de qué están reservados los cielos y la tierra para un destino similar? Segunda de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pregunta 4. ¿En qué otro lugar de las Escrituras se revela que el poder creador fue ejercido mediante la palabra de Dios? Salmo 148, 5. Alabe el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Investiguemos ahora el poder de la palabra de Dios en la redención. Pregunta 1. ¿Qué cambio se opera en aquel que está en Cristo? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pregunta 2. ¿En qué otras palabras se describe esta transformación? Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunta 3. ¿Por qué medio se produce esta nueva creación o nuevo nacimiento? Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Investiguemos ahora la comparación de la luz espiritual con la natural. Pregunta 1. ¿Cuál es el primer mandato creador registrado en la Biblia y cuál fue su resultado? Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pregunta 2. ¿Qué relación hay entre la creación de la luz en el principio y la luz del Evangelio? Segunda de Corintios 4, versículo 6. Porque Dios que dijo: resplandezca la luz de en medio de las tinieblas, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones, para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Investiguemos ahora el asombroso poder de la palabra de Dios. Pregunta 1. ¿Por qué se admiraba la gente de las enseñanzas de Cristo? Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Pregunta 2. ¿Qué testificaban sus oyentes del poder de la palabra de Cristo? Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Eso se encuentra en Lucas 4:36. Pregunta 3. ¿Cómo sanó Dios a su pueblo
antiguamente. Salmos 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pregunta número 4. ¿Cómo mostró el centurión su fe en Cristo? Mateo 8:8. Respondiendo el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Investiguemos ahora la acción de la semilla de la palabra de Dios en nosotros. Pregunta 1. ¿Cuál, dijo Cristo, es la semilla del reino de Dios? Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. Pregunta 2. ¿Dónde debería morar la palabra de Cristo? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pregunta 3. ¿Qué dijo Cristo a los incrédulos judíos en cuanto a la palabra de Dios? Juan 5:38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Pregunta 4. ¿Qué hacía la palabra de Dios en los creyentes? Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gloria a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Investiguemos ahora la palabra de Dios y la vida interior. Pregunta 1. ¿Qué naturaleza se imparte mediante las promesas de Dios? Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pregunta 2. ¿Cómo puede un joven limpiar su camino? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pregunta 3. ¿Qué poder tiene la palabra cuando se le abriga en el corazón? Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.